Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecemos la presencia en este espacio que estamos teniendo hoy desde la Dirección de Cooperación Internacional, en el que vamos a presentar el programa de becas Chipning del Gobierno del Reino Unido, que permite a los becarios hacer maestrías en ese país. Nos acompañan para esta presentación Pamela Maggi, quien es coordinadora del programa Chipning en la Embajada del Reino Unido en Argentina, quien nos va a presentar todo lo que está relacionado con el programa de becas, y Bruno Ané, quien es graduado de Relaciones Internacionales de la USAL y quien hizo una maestría en Políticas Públicas de King's College en Londres en el 2019, siendo beneficiario de una beca Chipning. El chat está habilitado para que hagan sus preguntas durante la presentación. Una vez terminen las presentaciones, vamos a hacer las preguntas para Pamela y para Bruno, que hayan hecho ustedes en el chat, así que en cualquier momento las pueden hacer. También nos acompaña la vicerrectora de Investigación y Desarrollo, Luciana Tondelo, quien está a cargo, por supuesto, de la Dirección de Cooperación Internacional, y los demás miembros del equipo de la DCI, Paula Guaquita, Jimena Alcaraz y Jessica Cohen. Bienvenidos nuevamente y le doy la palabra a Pamela para su presentación. Gracias, Pamela, por estar con nosotros y bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Buenas tardes a todos y gracias también por asistir a esta charla sobre las becas Chipning. Bueno, ya están viendo la presentación que tengo preparada para compartirles. Así que, bueno, habiendo agradecido, doy inicio a contarles un poco sobre las becas Chipning, que son un programa de becas para líderes ofrecida por el gobierno británico. Es un programa que está financiado por la Cancillería Británica, el FCDO, por sus siglas en inglés, y está disponible en 160 países, uno de los cuales es Argentina, y tiene una red mundial de alrededor de 55.000 ex becarios. Las becas están dirigidas a profesionales que tengan capacidad de realizar una maestría. Es muy importante señalar que es para realizar maestrías, como bien decía Juan hace unos minutos, no para carreras de grado, ya tienen que tener el título universitario para poder acceder a esta oportunidad. Buscamos a personas que demuestren que tienen un perfil de liderazgo y además un fuerte compromiso con su país, en este caso con Argentina, y pasión por ser un motor de cambio en sus comunidades. Buscamos a personas que quieran generar un impacto en sus comunidades. Dentro de las características que buscamos, los candidatos tienen que tener ya experiencia profesional. Chipning lo que requiere es un mínimo de horas trabajadas, y además una perspectiva de desarrollo profesional clara a futuro. Un plan de carrera desarrollado de dónde están hoy y a dónde quieren llegar. También buscamos a personas que nos demuestren que tienen capacidad para establecer relaciones, que sepan trabajar en equipo y ejercer influencia en esos equipos en los que se desempeñan. Por supuesto que nos interesa que puedan demostrar también un interés por el Reino Unido, porque la beca lo que propone es un año de estudio y viviendo en el Reino Unido, cursando desde allá. Con lo cual buscamos a personas que tengan curiosidad y una gran capacidad de adaptación, porque estarían mudándose a vivir por un año al Reino Unido. La beca es una de las más completas, disponibles. Por empezar, cubre todos los aranceles universitarios de cualquier universidad del Reino Unido a la que quieran asistir y en la que sean aceptados, el pasaje de ida y vuelta al Reino Unido, y durante el tiempo que duran sus estudios allá, se les asigna un estipendio mensual que está pensado para cubrir los gastos de vivienda, de comida y de transporte. No solo eso, sino que también Chipning contempla subsidios adicionales por otros gastos que pueden surgir, que pueden estar relacionados con la mudanza de partida de Argentina, la llegada al Reino Unido, si llegaran a necesitar algunos materiales, si tuvieran que hacer algún viaje de estudio, o asistir a algún evento de la red de Chipning, por ejemplo. También hay subsidios adicionales contemplados para esos casos. Además, el programa cubre la visa que necesita cualquier argentino que quiera estudiar y vivir en el Reino Unido, y
todo el tiempo que están en el Reino Unido en calidad de estudiantes, están cubiertos y tienen acceso al Servicio Nacional de Salud, el NHS, y pueden acceder a él en calidad de locales. Pero Chevening no es solo la oferta económica, sino que otorga muchas otras oportunidades y beneficios. Ya mencioné el acceso a la oferta académica de renombre, repito, es para cualquier universidad de todo el Reino Unido, a elección del candidato, pero además les permite estar inmersos en la sociedad y cultura británica y contribuir al intercambio entre nuestros países, Argentina y el Reino Unido. También, por ser ya Chevening y ser becarios, empiezan a formar parte de una red exclusiva, y esto no solo durante su tiempo en el Reino Unido, sino al volver a Argentina, y eso les da acceso y les permite crear relaciones con figuras influyentes y líderes mundiales que forman parte de la red. Y durante el tiempo que están en el Reino Unido y también cuando vuelven, Chevening constantemente organiza eventos y charlas exclusivas para la red, a las que también, por supuesto, van a poder asistir. Para darles un poco de historia del programa, está vigente desde 1983, pero en Argentina desde 1991, con lo cual este año estamos celebrando los 30 años de presencia en Argentina. En Argentina tenemos una red de alrededor de 560 ex becarios, tenemos una red con personajes influyentes y muy reconocida. Y bueno, nos consultan mucho año a año cuántos becarios se van a elegir, cuántos vamos a poder enviar. Este número cambia, todos los años está sometido a revisión por tratarse de un programa global, pero pueden ver en la presentación la cantidad de becarios que enviamos en el 2019 fueron 25, en el 2020 19, y este año fueron 24 becarios, con lo cual oscila entre esas cifras, a veces son un poco más, a veces un poco menos. En cuanto a las áreas de interés, o qué áreas financia Chevening, o qué se puede ir a estudiar al Reino Unido, Chevening no pone ninguna restricción. Esto que ven en la presentación son áreas en las que se han especializado los profesionales que tenemos hoy en nuestra red, y es a modo de ejemplo, simplemente, no es una lista exhaustiva. Como digo, Chevening no tiene restricciones en cuanto a qué maestrías pueden ir a estudiar. Para postularse, como ya venía comentando, tienen que cumplir algunos requisitos. Por empezar, ser ciudadano argentino. Si fueran ciudadanos de otro país, se pueden postular, pero deben hacerlo desde la embajada de otro país. Tienen que comprometerse a regresar a Argentina al finalizar los estudios. Esto es algo muy importante para el programa, y es algo que evaluamos durante todo el proceso de postulación. Los candidatos, al ser adjudicados con la beca, firman un compromiso de volver a Argentina por un periodo de al menos 2 años al finalizar sus estudios. Como comenté, tienen que tener ya el título de grado universitario y además dominio del idioma inglés. Si bien Chevening no les va a pedir que comprueben ese nivel o lo acrediten con algún tipo de examen, sí es real que todo el proceso de postulación y además la experiencia en el Reino Unido y en la universidad es en inglés, con lo cual tienen que poder desempeñarse bien en ese idioma. Como ya adelanté, tienen que contar con la aceptación incondicional de al menos una de las maestrías de universidades que hayan elegido, y por ahí en unos momentitos Bruno nos puede contar un poco más sobre el proceso específico de postulación, pero para que quede bien claro, por un lado los candidatos se presentan a la beca Chevening, y por otra vía separada y paralela lo hacen con las universidades en las que están interesados. Este es un dato muy importante a tener en cuenta al momento de presentarse a la beca. Ya hablé un poco del perfil de liderazgo, la capacidad de establecer relaciones que esperamos que tengan los candidatos, y de la experiencia laboral. Para poder postularse van a tener que llenar un formulario online que encuentran en la página oficial de Chevening, que en unos minutitos les voy a estar compartiendo.
En ese formulario, además de datos sobre su carrera, sus estudios y algunos datos personales, les van a pedir que contesten en forma de ensayo 4 preguntas sobre estas habilidades de las que ya les venía conversando. Les van a pedir que cuenten cuáles son las cualidades de liderazgo e influencia que tienen y que lo demuestren usando ejemplos claros. También les van a pedir que muestren cómo son capaces de establecer vínculos, cómo establecen las redes de contacto y cómo las usan. También les vamos a pedir que expongan cuál es su plan de desarrollo profesional a corto, mediano y largo plazo, cómo planean alcanzarlo y cómo eso va a beneficiar al país al que pertenecen, a Argentina. Además, queremos saber por qué quieren estudiar en el Reino Unido y que nos cuenten la relevancia de las maestrías que eligieron y cómo les van a servir para alcanzar ese plan de desarrollo profesional del que hablábamos. Las postulaciones abren anualmente. Este año ya estamos llegando al cierre del periodo de postulación. Abrieron el 3 de agosto y cierran el 2 de noviembre, con lo cual quedan todavía unos días, pero nos vamos acercando al cierre. Lo que siempre les recomendamos es que investiguen bien antes de entregar el formulario las maestrías y universidades a las que les interesa presentarse, porque en el formulario les van a pedir que citen al menos, bueno, citen 3 en realidad. También pueden empezar a averiguar el nivel de inglés que les van a requerir las universidades que les interesan, y por supuesto acordarse de completar el formulario y entregarlo antes de la fecha límite, que es el 2 de noviembre, y en realidad si pudieran hacerlo un poquito antes mejor, porque el sistema tiende a colapsar, como les digo, es un portal global, y es la fecha en que todos están subiendo sus postulaciones, así que si pudieran hacerlo un poco antes, creo que todo fluye un poco mejor. Les dejo entonces la página web oficial de Chevening, es chevening.org, pero además les recomiendo que si están interesados en escuchar consejos o entender bien en qué momento del proceso de postulación estamos, o ver qué está pasando, de hecho si hay algún problema con el portal, Chevening está muy presente en las redes sociales y lo van a poder ver, así que los invito a que los sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. También los invito a que sigan a la Embajada Británica. Nosotros también publicamos constantemente consejos o charlas que realizamos, como esta instancia en la que pueden hablar con nosotros y sacarse dudas. Estamos también en Facebook, en Twitter, en Instagram, somos UK in Argentina, y en LinkedIn somos Chevening Argentina, si nos quieren buscar. Por último, los invito también a que sigan a la Asociación de Alumni de Argentina. Ellos también son muy activos en las redes. Esta asociación es lo que les comentaba de la red de ex becarios. Una vez que vuelven a Argentina, ustedes y terminan sus estudios, se convierten automáticamente en alumni y son parte de la red. La red está organizada, tienen un comité organizativo, y la verdad es que son muy generosos con su tiempo y sus consejos, siempre les gusta ayudar a futuros Chevening, así que no duden en escribirles por Facebook o por Twitter, van a poder saber también quiénes son, a qué se dedica la gente que ya es parte de la red, y acceder a alguien que por ahí haya hecho la maestría que les interesa, para poder conversar. Eso es todo por mi parte. Ahora vamos a ver si hay algunas preguntas, pero bueno, aprovecho y le doy la palabra a Bruno entonces, para que nos cuente un poco de su experiencia de primera mano, y pueda confirmar si yo mentí en algo de lo que dije. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Un placer estar acá en esta iniciativa de la USAL y de Chevening. Me parece fascinante que podamos compartir y contar un poco cómo es todo lo que rodea el mundo Chevening. Creo que no me van a alcanzar no sé ni por dónde empezar, para ser honestos, porque fue tan increíble la experiencia Chevening que, bueno, hay miles de cosas y un montón de temas que quizás se pueden hacer y charlar y comentar, así que les pido también a Pamela o a Juan que si hay algún tema puntual en el que quieran que haga énfasis o quizás me voy mucho por las ramas, por favor me traigan de vuelta y lo comento.
Bueno, básicamente sí, como decía Pamela, las becas Chevening son una beca, como se pueden dar cuenta, una beca de excelencia a nivel global. Por mi parte, yo quizás no conozco otro tipo de beca que provea, o por lo menos ayude a los estudiantes que quieran hacer una carrera, un estudio de posgrado en Reino Unido con tantas herramientas, ¿no? Como da la Chevening, con el pago de la maestría, el estipendio mensual, y además la red de becarios y esas ayudas profesionales que otorga. Es una beca que básicamente lo que busca es ese liderazgo, esos agentes o por lo menos perfiles que puedan generar ese motor, que sean motores del cambio para sus comunidades, para sus espacios de trabajo, para el país, en este caso para la Argentina, que sean líderes o referentes o que busquen ser líderes o referentes en sus especialidades. En mi caso, sinceramente, voy a tratar de ser lo más bueno, honesto en el sentido y auténtico. Para mí fue una experiencia que literalmente me cambió la vida profesionalmente y académicamente. Siento que fue un antes y un después con Chevening. Porque en mi caso particular siempre había tenido ganas de estudiar en el Reino Unido, en Londres puntualmente, y sabía que necesitaba una beca, porque la realidad es que, bueno, si bien tengo la suerte de que vengo de una familia que ha estado siempre presente y me ha ayudado en todo, estudiar fuera y estudiar en Reino Unido es algo bastante costoso. Y en ese sentido, bueno, encontré en Chevening la posibilidad de realizar un sueño literal, y me ayudó básicamente a tener un salto cualitativo muy amplio, como les decía, en términos académicos y profesionales. Como les decía Pamela, hay dos canales de la postulación. Por un lado está la aplicación a Chevening, y por el otro lado es un andén paralelo que implica postularse a las universidades que uno selecciona. En mi caso, bueno, yo elegí como primera opción King's College London, en segundo lugar elegí la Universidad de Manchester, y en tercer lugar la London School of Economics. Las tres maestrías relacionadas con lo que tiene que ver políticas públicas, gobierno, desarrollo, y básicamente, bueno, tuve la suerte de que la primera opción, que fue King's College, me aceptara. Así que hay que, en mi caso, remarcar mucho también, tener en cuenta eso, que no es solamente la aplicación a Chevening, sino que también hay que tener en cuenta los procesos y los tiempos internos de cada una de las universidades y los requisitos particulares que pide cada una, porque si bien hay un estándar que quizás se mantiene de universidad en universidad, hay algunos que, dependiendo también de la especialidad a la que uno aplique, quizás haya alguna especie de diferencia o por lo menos requisito extra que puedan llegar a pedir. La verdad que el requisito, como se darán cuenta, la beca Chevening es hiper mega competitiva, no solo en Argentina, sino a nivel global. Quizás, Pamela, yo no recuerdo al momento de aplicar a Chevening en el 2017, fines del 2017, la cantidad de becarios que me la mencionaron después, de postulantes que hubo, pero postulan cientos. Y entonces uno tiene que esmerarse mucho para contarles por qué uno es un buen candidato, por qué uno refleja un potencial liderazgo, las capacidades de hacer networking, de contactarse, cuál es claramente el plan de carrera que tiene cada uno. Si bien esto puede sonar un poco difícil, porque bueno, es difícil quizás decir, bueno, mi plan de carrera es este, pero hay que darle mucho tiempo y trabajo y trabajar mucho la postulación a Chevening. No son ensayos, son respuestas fáciles de sí o no, que se responden en 3 líneas, sino que requieren todo un esfuerzo intelectual importante. Bueno, luego, después de ese paso, si uno queda seleccionado, está lo que es la entrevista mano a mano. Y bueno, básicamente después de esa etapa a uno le avisan si resulta elegido para este viaje, para este cambio. A ver, siéndole honestos, yo creo que, por lo menos en mi camada de compañeros y amigos, fue una experiencia única, ¿no? Nunca me imaginé que estudiar en el Reino Unido con Chevening fuese
fuese a vivirlo de esa manera. Y de nuevo, impactó mucho en mi carrera, profesionalmente y académicamente, por los contactos que uno hace y por la capacidad de inmersión que uno tiene en la cultura británica. Como saben, Reino Unido tiene unas universidades de excelencia a nivel mundial, no solo dentro de Reino Unido y de Europa, sino en todo el mundo. Entonces, uno se encuentra con maestrías y con materias y con interconexión entre las universidades, entre otro tipo de instituciones académicas, gobiernos, think tanks, sector privado, una interrelación única. Y eso es uno de los aspectos, me parece, más enriquecedores de la experiencia Chevening, que si bien uno va a hacer una maestría, todo el tiempo está hiperconectado con otro tipo de eventos, ya sea académicos, charlas, cursos, mismo lo que ofrece en materia cultural los destinos que uno puede llegar a elegir, en mi caso Londres. Y luego profesionalmente, porque uno se apalanca desde la experiencia académica, desde la maestría, para conocer, como decía Pamela, perfiles de líderes que están en Londres, líderes globales, políticos, empresarios, emprendedores, líderes sociales, referentes, con los cuales uno entra en contacto, y eso enriquece mucho también la carrera de cada uno. Para darles una idea, un ejemplo concreto, y por favor Juan o Pamela, si me desvío me cortan o me vuelven para el otro lado, o me direccionan para el lugar que sea. Yo tuve una materia dentro de la maestría de políticas públicas que se llamaba la historia del primer ministro. Básicamente a mí no me fascina la historia del primer ministro, no es que estaba apasionado. Siempre me interesó mucho y dije, bueno, este es el momento de quizás tener esas materias que uno en Argentina, por unas cuestiones lógicas, no tiene acceso. Me interesaba, no me apasionaba, pero me interesaba mucho, y sobre todo el contenido político que tenía y la capacidad de vínculos. En King's College hay un grupo que se llama The Strand Group, que hace este tipo de materias, que lleva adelante las materias, y una de ellas es la historia del primer ministro, y justamente tuvimos la posibilidad de conocer a Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron y también a Theresa May. De hecho, una de las clases fue dentro de Downing Street, de la Casa de Gobierno. Entonces justo en esos momentos se estaba llevando adelante el Brexit, y recuerdo que por un pasillo pasó a toda máquina Theresa May, vestido de púrpura, que volvía de Bruselas, y fue como, wow, qué increíble poder estar acá. Qué increíble que estas materias te den la posibilidad de tener contacto con esta gente, con ex primer ministros. De hecho, la última clase fue con David Cameron, una clase de cierre, y bueno, este tipo de vínculos con líderes es, creo, al que se refiere Pamela. En mi caso fue súper enriquecedor. No sé, de nuevo, tengo quizás mucho para contar, no sé en qué me podría focalizar. Sí, Todas las preguntas son megas bienvenidas, pero Bruno, hablé mucho, me parece. perfecto. Antes de ir a las preguntas, tal vez cuéntanos un poco cuáles fueron como los desafíos más grandes a los Ok. que te enfrentaste aplicando tanto a la universidad o a las universidades como a la beca. Quizás, por lo menos los grandes desafíos en cuanto a Chevening y la postulación fue concentrarme y ser metódico y ser ordenado a la manera de trabajar los ensayos, las 4 preguntas. De nuevo, me parece importante hacer un hincapié en esa parte de la postulación, que me parece que es clave, porque básicamente es el primer acercamiento que tiene Chevening hacia el postulante. En eso me parece fundamental. Y luego, con respecto a los desafíos de las universidades, bueno, cada una quizás varía con referencia a los requisitos que pide, pero en mi caso, al ser una maestría quizás más estándar, políticas públicas, me di cuenta de que en general se mantenían ciertos denominadores comunes a la hora de aplicar. Eso me lo facilitó. Pero de nuevo, también las cartas de motivación o las cartas de interés hacia las universidades son fundamentales. Saber explicar bien, saber explayar, o por lo menos mostrar el interés genuino que uno tiene en ingresar en instituciones académicas de excelencia como son las que están en Reino Unido. Por eso digo, tomarse el tiempo para pensar, desarrollar, contar bien por qué uno quiere ser parte de eso me parece fundamental. Ahí me parece que es el requisito, el gran requisito, por lo menos el gran desafío, ser claro en el por qué. ¿Por qué yo soy un líder? ¿Por qué yo puedo generar un cambio, un impacto? ¿Por qué me tienen que elegir? Eso me parece fundamental. Y no son preguntas fáciles.
¿Y el título que obtuviste fue Maestría en Políticas Públicas? Maestría en Políticas Públicas de King's College. Bueno, al principio quizás ordenarme un poco con los tiempos, la experiencia académica fue muy intensa. Materias por todos lados, seminarios, charlas, entre universidades. Como les decía, está muy conectado todo ese mundo. Y bueno, uno le cuesta organizarse al principio, pero después cuando entiende cómo es el ritmo, la dinámica, el estudio, quizás encuentra gaps, encuentra distintos espacios como para disfrutar también de otro tipo de actividades que son inherentes a la experiencia, ¿no? Porque uno elige estar en una ciudad, o por lo menos sí, elige una ciudad determinada, una universidad determinada, y también están las cosas que brinda la propia ciudad, en este caso Londres. Así que sí, hay muchos desafíos cuando uno llega también, pero son lindos desafíos, son los desafíos que después uno extraña. Así que bueno, un poco por ese lado. Bueno, muy bien. Bueno, si les parece, hay algunas preguntas, ya que Bruno está contando su experiencia, tal vez podemos hacerle primero algunas preguntas a Bruno que están relacionadas con eso, y después vamos con las preguntas que son más de la beca, que son para Pamela. Una pregunta que hay acá, Bruno, es, ya nos contaste que estudiaste, pero también ahí está la pregunta de qué estás haciendo en este momento. Bueno, en estos momentos yo estoy trabajando en Ginebra, estoy trabajando para la Cancillería Argentina, en la misión permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, ante los organismos internacionales en Ginebra, y trabajo dentro de lo que sería el equipo político. Ahí hay dos equipos, el económico, donde básicamente se tratan los temas del comercio, la OMC, y el equipo político que trata temas vinculados a derechos humanos, desarme, trabajo. En mi caso, básicamente me enfoco en los temas de salud en la OMS, que bueno, como se imaginan, desde hace un año es la organización por excelencia en el mundo internacional, así que aprendiendo mucho y trabajando para la Cancillería en la misión de acá, de Ginebra. Muy bien. Y hay otra pregunta relacionada con el proceso, y es, ¿qué hiciste primero? Entiendo que primero son las postulaciones a las universidades, y una vez tienes la aceptación, es la aplicación a la beca. ¿Esto es así? ¿Nos puedes contar un poco? En mi caso, cuento mi caso rápidamente y después quizás comparo con alguno de otros compañeros de mi camada. En mi caso yo apliqué a Chevening, y cuando recibí la comunicación de que había pasado a la siguiente etapa, es decir, la entrevista, eso no recuerdo bien en qué me fue, ahí apliqué a las universidades. Tuve la suerte de que apliqué justamente a las 3 que mencioné, y tuve la suerte de que King's College me respondiera con una oferta incondicional a los 7-10 días. Entonces llegué a la entrevista con la oferta incondicional de mi primera opción, que era King's College. Tengo casos de conocidos o amigos que al tiempo de aplicar a Chevening, o quizás luego de aplicar, en ese mismo año, luego de noviembre, ya empezaron los procesos de postulación a las universidades. No sé si tengo un consejo particular. De nuevo, son dos andariveles que tienen una conexión, pero son separados, independientes, Chevening de la universidad. Pero bueno, eso quizás lo decía en los tiempos de cada uno. En mi caso yo esperé a ver cómo se desarrollaba todo, y bueno, se desarrolló de manera favorable, pero esa fue mi experiencia. Ok. Pamela, ¿quieres comentar un poco sobre estos procesos? Sí, por empezar, voy a poner en el chat el link a la página web oficial, pero sobre todo una sección que es el timeline, porque alguien vi en las preguntas que consultaban, no me queda claro el tiempo, y por ahí Bruno, te olvidabas, decías, no sé cuándo me llegó esa confirmación de que sí o que no. Se los cuento brevemente, pero está en la página. En noviembre cierran las postulaciones, como ya comenté. Los formularios van directamente a Londres, donde hay un comité que evalúa las postulaciones. Esas postulaciones alrededor de enero, a principios de enero, son enviadas a la embajada, y ahí sí las evaluamos nosotros, y elegimos a quienes vamos a entrevistar. Las entrevistas se llevan a cabo entre marzo y abril, y recién en junio
y ahí es que sufren tanto esos meses. Recién en junio se enteran si pasaron o no. Siempre nos consultan en qué momento, cuál es el mejor momento para empezar a postularse a las universidades, y en esto, bueno, yo no pasé por la experiencia, pero sí sé de otros exbecarios que comentan que depende mucho de la universidad a la que se postulen, porque también ellos tienen distintos ciclos, ¿no? Y van como algunos, no sé cómo es que funciona, Bruno, te veo diciendo que sí, por ahí vos sabés, pero hay distintos momentos en los que se pueden ir, o hay cupos a cubrir. Entonces, por ahí, si les interesa mucho una universidad y se presentan recién en julio, bueno, en junio, porque para julio ya tienen que tener una oferta, al menos una, incondicional. Eso es julio del año que viene. Entonces, bueno, depende mucho, pero lo que se aconseja es que por ahí enero, que es una época que acá en Argentina estamos más tranquilos, por ahí investigar y empezar a presentarse las universidades, pero varía muchísimo, Bruno, como vos contás, por ahí te presentaste en abril, mayo, igual quedaste. Depende de cada universidad. Gracias, Pamela. Algunas otras preguntas relacionadas con la beca. Hay una pregunta que si hay límite de edad para presentarse a la beca. No hay límite de edad, no. Ok. Y hay otra pregunta con respecto a los estipendios, y es si incluye algún tipo de estipendio para parejas en caso de estar casados. En el caso de que una persona casada aplique, hay este tema a No. veces para parejas y para hijos. Sí, no, el estipendio está pensado para una persona, y es el estudiante, y está pensado según la ciudad en la que va a vivir o la universidad a la que va a asistir. Ahora uno puede comentar, porque siempre nos consultan si alcanza o no alcanza, para qué sirve, y les digo que, bueno, él va a dar fe de eso, pero está pensado con ese criterio. Sé que muchos van con pareja al Reino Unido, pero en ese caso tienen que pensar quizás en, bueno, llevar ahorros o hacerlo de manera personal, porque Chevening no lo contempla. Ok. Y otras dos preguntas relacionadas con eso es, el estipendio hablabas un poco de que depende de dónde vayan. ¿No es lo mismo si la persona va a Londres que si va a otra ciudad? No, está calculado según, para cada estudiante según dónde va a vivir. Porque, bueno, como pasa en Argentina, no es lo mismo, ¿no? El gasto Claro. por ahí en una ciudad como Londres y en alguna otra más del interior. Claro. Y la otra pregunta que hay es si este tipo de beca permite trabajar algunas horas. O Está supongo que será el tipo de permitido, visa. exacto, y está permitido dentro de la visa que les dan como estudiantes, pero, de vuelta, después lo vamos a escuchar a Bruno con estos puntitos, pero lo que siempre escuchamos de los ex becarios es que algunos lo han hecho, otros no, muchos hacen voluntariados, o sea, más allá de que sea remunerado, ¿no? Ese trabajo, esas horas que pueden trabajar, la verdad es que todos dicen que es una experiencia académica un tanto intensa o distinta a como es en Argentina. Entonces, bueno, que en general no les da el tiempo, si bien pueden hacerlo, eligen priorizar eso. Y acá sí un punto que quiero hacer sobre algo que ya mencionaba Bruno, que está relacionado con estas dos preguntas, no solo el estipendio, sino el tiempo y qué se puede hacer, que quede claro que la experiencia Chevening es esto que decía Bruno, no es únicamente lo académico. El estipendio también contempla que ustedes puedan viajar por el Reino Unido, conocer, salir, tener una vida social, no es únicamente lo académico, que por supuesto sí es importante, y es la razón por la que van, y es a formarse, pero conlleva un montón de otras cosas que está bien incluir y pensar, ¿no? Esto de los viajes o la vida más social. Digo porque a veces se concentra mucho en lo académico y lo laboral, y hay todo otro trasfondo cultural que también es interesante que vivan. Perfecto. Bruno, si quieres comentarnos un poco sobre esto del estipendio, el tiempo, la Sí, posibilidad de cómo no. trabajar, todo esto. Con respecto al estipendio, sí. Bueno, varía, como dijo Pamela, varía de ciudad en ciudad. Lógicamente no es lo mismo el gasto o el costo de vida en Londres que lo que puede ser en Brighton o en Manchester o en York. Bueno, varía como cualquier país quizás. En mi caso, por lo menos hablo de mi caso y me tomo el atrevimiento de contar un poco también el caso de los que estábamos en Londres.
nos alcanzaba perfectamente. Después está en uno elegir no diría el tipo de vida, pero el tipo de, por ejemplo, el alojamiento que uno tiene que pagar, si es compartido, si es individual, bueno, ahí los gastos difieren, pero en general el estipendio es muy favorable para la manutención o para mantenerse en Londres. Lógicamente, en mi caso, como creo que era el caso de varios de mis compañeros, en general uno lleva ahorros por las dudas, porque quizás hay algo que necesite o alguna contingencia. De todas maneras, el Chevening ayuda, por lo menos da una mano, quizás si uno necesita quizás hacer un pago anticipado de lo que sería el alojamiento y ese tipo de cosas, como que hay una flexibilidad para ayudar, pero sí, alcanza perfectamente. El estipendio es algo que está perfectamente calculado. Y después lo de trabajar part-time, se puede, como decía Pamela, sí, se súper puede. Yo quizás después, cuando terminé la beca, dije, la experiencia, digo, que la pucha, me arrepiento quizás de no haberme metido más en una experiencia part-time. Yo quizás me metí bastante en colaborar con la Embajada Argentina en Londres, en hacer charlas, eventos, con la universidad. Así que parte de mi tiempo también lo pasaba en la embajada, ayudando con algún evento, con alguna charla, funcionarios que viajaban para allá. Pero sí, se puede hacer tranquilamente. Se puede hacer tranquilamente y es una gran experiencia porque además uno va combinando lo profesional, que es lo que yo decía, no solo lo académico. Y después también está, hay un término que yo no lo conocía, que lo aprendí en Londres, que se llama, nosotros le decimos FOMO, que es Fear of Missing Out, o sea, perderse las cosas, de tener ese miedo de no poder estar en dos lugares al mismo tiempo por toda la cantidad de cosas que pasan en ciudades grandes, por lo menos en Londres. Entonces uno aprende que tiene una oferta cultural, deportiva, de lo que sea, monstruosa. Y eso forma parte también de la experiencia. En mi caso, cuando llegué, el primer mes de adaptación era quizás la maestría, focalizarme. Y después cuando uno encuentra el ritmo de la maestría, empieza a descubrir otro tipo de cosas que tiene que ver con lo profesional, con lo cultural, con descubrir, con viajar, como decía Pamela, esa inmersión cultural de conocer el Reino Unido profundo, que es maravilloso, es alucinante. Perfecto, gracias Bruno. Y hay una pregunta muy de actualidad y es con respecto a los protocolos de salud y el tema del COVID, si hay algunas restricciones en este momento o cómo está funcionando ese tema, Pamela. Bueno, en este momento, por suerte, todos los becarios que se fueron este año ya están en el Reino Unido. Tuvimos muchos problemas porque, no sé si están al tanto, pero bueno, el Reino Unido tiene una red list y Argentina estaba en la red list, entonces para entrar tenías que hacer cuarentena, tener que estar, bueno, fue variando, fueron como todo lo que venimos trabajando con el COVID estos últimos 2 años, es muy de día a día, los requisitos aparecen, desaparecen, se levantan, ¿no? Así que en eso les puedo asegurar que Chevening estuvo muy atento a todos los cambios y dio todas las facilidades, por ejemplo, dentro del estipendio a toda esta cohorte que ahora está allá. Por ejemplo, les cubrió la cuarentena, los gastos, había que hacerlo en un hotel obligatoriamente, bueno, esos gastos estaban cubiertos, así que no sé si la pregunta iba por ahí, pero Chevening contempla y está muy al tanto de todos los requisitos, pero bueno, ha funcionado bien hasta ahora. Creo que lo más rescatable es que en los momentos difíciles que se pasaron económicamente a nivel mundial, el programa de todas maneras se respetó. Esto en el 2020 y este año también. Así que bueno, lo único que hay son buenos augurios para el futuro. Si superamos estos últimos 2 años, creo que a futuro solo cosas buenas. Perfecto. Esperemos. No sé si haya alguna otra pregunta, creo que evacuamos las preguntas que se habían hecho hasta el momento. Había en la pregunta que se hacía sobre los tiempos de espera con las universidades y esto, la persona que dice que todavía no se ha postulado a ninguna universidad ni ha enviado la solicitud de la beca, simplemente decirle que así como la beca se abre este año en estas fechas, también se va a abrir el próximo año y el siguiente. O sea, esto es una cosa que se puede preparar desde ya
no para hacerla en 2 semanas, si lo lograran sería perfecto, pero no es para hacerla en 2 semanas que ya cierra o 3 semanas que cierra la convocatoria, sino para que desde ya vayan pensando también en una postulación para el próximo año, ¿no? También, y me corregirán Pamela y Bruno, las universidades todo el tiempo están en proceso de buscar estudiantes y seleccionar estudiantes para las maestrías, entonces tampoco el hecho de que ustedes sean admitidos a una maestría ahora, seguramente ese programa les podrá guardar o bloquear ese cupo para cuando puedan solicitar la beca. Así que en este momento estamos haciendo esta charla porque está abierta la convocatoria, pero también sabemos que si bien se aproxima la fecha de cierre, la idea es que puedan preparar todo para el próximo año y que sea una presentación, una postulación muy robusta, muy bien presentada y no algo que tengan que hacer en 2 semanas por presentarlo ya. Así que recuerden, no hay límite de edad, funciona casi que para cualquier programa de maestría en el Reino Unido, que sea presencial, eso también es importante. Así que simplemente para animarlos a que no se desanimen porque faltan 3 semanas para el cierre, sino que se animen porque falta 1 año y 3 semanas para el siguiente cierre. Así que, bueno, sí. Está muy buena esa aclaración, Juan, porque como decía Bruno, es muy importante tener una buena postulación y bien armada. Y también agrego, y esto también a veces surge, es bueno saberlo, se pueden presentar cuantas veces quieran a la beca Chevening. Por supuesto que es bueno ir ajustando, ¿no? Y viendo, también es un proceso y van aprendiendo, pero no tengan tampoco miedo por eso, en caso de que no sean exitosos 1 año, se pueden volver a presentar al otro, eso también quizás les lleve tranquilidad. Buenísimo. Y otra pregunta, Pamela, es si hay una persona que ya haya hecho una maestría anterior, ¿tiene algún impedimento? ¿Cómo ves tú este tema? No, para nada, se pueden presentar, si están cursando una maestría o si ya cursaron alguna. Lo que sí les pedimos que preparen o piensen es, bueno, ¿por qué otra maestría? Y bueno, además de todo lo que ya mencioné, ¿no? que tenemos en cuenta en el formulario. Pero bueno, sí, más que nada, ¿por qué? Porque es necesario otra maestría. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora, así que si alguien tiene alguna hora, que la diga. Si no, les agradecemos muchísimo a Pamela y a Bruno. Por favor, Bruno. Perdón, me quedó un mini comentario que quizás, bueno, para mí me sirvió mucho y es algo que tiene que ver con algo que dijo Pamela al principio, y es contactarse con ex becarios Chevening. La verdad que yo recuerdo cuando estaba en el proceso de postulación y en ese momento de tanta algarabía, emoción, nerviosismo, que nada, que básicamente empecé a contactarme, a buscar por LinkedIn o de boca en boca conocidos, amigos de amigos que habían postulado, becarios. Y la verdad que me llamó la atención mucho la solidaridad de contar la experiencia, de dar consejos, de programar un café, de charlar y que te cuenten cómo fue su experiencia, qué tips, qué consejos te daban. Eso me pareció fascinante y es algo que por esa experiencia siempre trato de recalcar, así que nada, alentar también a contactar a ex becarios. Bueno, en mi caso, bueno, me pueden contactar tranquilamente a través del USAL o a través de LinkedIn, lo que sea, escribirme un mail. Me parece que es algo que siempre tratamos de mantener, de que es algo que va generacionalmente se va pasando de mano en mano de los conocimientos y de esa buena onda, de esa solidaridad, que no se pierde. Así que nada, un pequeño consejo para los interesados que se animen a contactarlos. Muchas gracias, Bruno. Y si quieres compartir tu correo electrónico en el chat, Sí, para quien esté totalmente. interesado en escribirte, sería buenísimo. Bueno, nuevamente muchas gracias. No sé si alguien quiera agregar algo más por parte de la DCI. Ahí está el correo de Bruno. Luciana, perdón, la verdad que yo personalmente quiero, bueno, lo hice al principio, por supuesto, cuando nos presentamos, Pamela, te súper agradezco tu presencia, como te lo dije al inicio. Claramente, y por lo que dijo Bruno y por lo que surge de tu propia presentación, esta es una beca muy prestigiosa. Seguramente van a surgir otras preguntas a quienes estén interesados, con lo cual, Bruno, agradezco tu predisposición. Hay 3 graduados de USAL, vos sos uno de ellos que participaron o postularon para esta beca y la obtuvieron.
Así que es muy importante esa experiencia, ¿no? Porque es lo que vos contabas. Muchas veces uno enfoca en lo académico, y está bien, vos el primer mes te dedicaste a organizarte en tu maestría, lo cual está perfecto, pero es cierto, y siempre lo decimos, que cualquier programa de intercambio, sea con beca o sin beca, va más allá de la carrera y de lo académico, ¿no? Es la experiencia personal, es la experiencia cultural. Probablemente, y estoy segura, no te voy a preguntar qué fue lo que escribiste cuando dijiste por qué me deberían elegir, pero seguramente está muy ligado a lo que vos pensabas en lo profesional y te habrá aportado mucho en tu visión profesional o en lo que vos querías respecto a lo profesional, pero también en lo personal, ¿no? Como vos mismo contabas, y en lo cultural, el conocer otra ciudad, el contactarse con otros becarios, y creo que quedó claro es que es una beca, vuelvo a decir, de mucha excelencia y que requiere de una preparación, ¿no? Y como dijo Juan, es importante pensar que esta beca, 2 de noviembre, si mal no recuerdo la fecha, si no es primero es 2 de noviembre, cierra, pero la realidad es que no es que cierra definitivamente, mientras se mantenga, obviamente, se pueden seguir postulando, pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que no es que nos postulamos con algo sencillo, sino hay que pensarlo bien respecto de los requisitos, ¿no? Y teniendo en cuenta, bueno, esta experiencia que mencionaba Bruno, que para mí, como lo decíamos con Pamela al principio, es súper importante cuando uno escucha a un par, más joven que yo seguro, por la edad que te graduaste, así que uno va escuchando esa experiencia y cómo fue que postuló, y también se entiende esa ansiedad, y estuvo bueno que lo mencionaran, ¿no? Porque uno se postula y al otro mes ya quiere tener respuesta, por sí o por no. Pero evidentemente hay que tener bastante paciencia. Así que yo le agradezco obviamente a todos los que estuvieron presentes, y en especial obviamente a Pamela y a Bruno por este momento. Muchas gracias. Y gracias porque Bruno fue el que tuvo la iniciativa, nos puso en contacto, dijo yo quiero que hagamos esto en mi universidad, así que buenísimo, gracias por eso, Bruno. Al contrario, un placer, y bueno, gracias a vos, Pamela, también, y a la USAL por esto, así que me parece súper enriquecedores este tipo de encuentros. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente a los presentadores, al equipo de la DCI, a todos los presentes. Esta grabación va a quedar subida al canal de YouTube de la Universidad de El Salvador, donde también pueden ver otras charlas que hemos hecho de programas de becas y de oportunidades de estudio en el exterior. Y les invitamos a que estén atentos a las redes sociales de la USAL y de la DCI para futuros eventos. Muchas gracias a todos y buenas tardes.